Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Hoy que tenemos ya 17 de enero, 17 días que han venido transcurriendo en este tiempo de manera bastante especial, de manera bastante muy clara, precisa, y acontecimientos que nos han marcado nuestra vida a nivel personal, a nivel ministerial y aún como persona. Un tiempo de tantas cosas que lo primero que podemos colocar en este momento es el mismo hecho de poder dar gracias, de poder agradecer, de poder ser extremadamente agradecido con Dios independientemente de la situación. Nadie conoce la vida de cada uno de nosotros, ni sabemos cómo nos encontramos, ni cómo estamos, qué tanto ocultamos, qué tanto tapamos o qué tanto estamos viviendo como tal, como personas. Hay un sinnúmero de emociones y sentimientos que están atravesados en nuestro corazón, pero también agradecidos. Ya mi Señor Padre pues está dado de alta, recién llegado a casa, con cuidados obviamente en su recuperación, pero agradecido con Dios por todo lo que podemos hacer. Por eso mismo y por estas cortas palabras de introducción a quien se dirige, de quién se dirige más bien para con ustedes, pongamos esto delante de la presencia de Dios. Padre, esta mañana yo quiero darte muchísimas gracias, quiero bendecirte de una manera muy especial. No hay palabras que puedan llegar a tu corazón, no hay palabras que puedan tocar la santidad y la hermosura de lo que tú eres, Señor. Hace falta mucho para poder llegar, amado Jehová de los ejércitos, muchísimos y aún varios decían, grandes hombres, grandes eruditos que no son dignos de desatar las sandalias de sus pies. Cuanto más, amado Señor, quien se dirige en esta mañana, que por la gracia y la misericordia de esa obra redentora en la cruz, he podido ver que el cielo es mi hogar, he podido sentir que la breve historia del cielo, un breve resumen de lo que es el cielo mismo que es nuestro Señor Jesucristo ha estado con nosotros, viviendo en nosotros, y Él quiere que a través de nosotros también se viva de la misma manera. Por eso, Señor, en esta mañana, a todos aquellos que se están uniendo a este tiempo especial, que tú escuches su oración que levanta desde lo más profundo de su ser, de su corazón, de su alma, siendo ellos mismos hombres y mujeres con defectos, con virtudes, pero con una necesidad ferviente de estar delante de tu presencia, Señor, de poder llegar a ti, de poder enternecer tu corazón. ¿Quién eres? Que necesitamos de ti, que somos hombres y mujeres confaltantes, que hay momentos en que no podemos decir no al pecado y que buscamos de tu ayuda, que buscamos de tu gracia, de tu dirección, para poder, amado Señor de los cielos, ser lo que tú anhelas de cada uno de nosotros. Tu buena voluntad, que es agradable y perfecta, tu guía, tu dirección, el dominio propio, Señor, y la unción de tu Santo Espíritu es la que pedimos todos los días para poder, amado Señor de los cielos, estar delante de tu presencia y ser tal cual tú nos has pedido. Por eso en esta mañana yo quiero pedirles que ahí donde se encuentran cada uno de ustedes puedan decirle a Dios que hay momentos especiales. Adoremos al Señor.
recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales junto a ti, Señor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor, en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti, en los que puedo yo tomar de tu amor. Veo, Señor, de tu amor, maravilloso Señor, de tu amor, especial Señor, maravilloso, delicioso, único Señor, maravilloso. Queremos entrar a tu alcoba. Toco a tu puerta, te esperaré. Llamo tu nombre, en ti confiaré. Toco a tu puerta, esperaré. Llamo tu nombre, en ti confiaré. Yo sé que abrirás y sé que responderás. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. En mi flaqueza eres mi fuerza. Oh Jesucristo, solo en ti confiaré. Yo sé que abrirás y sé que responderás. Buscaré y hallaré, llamaré y abrirás. Eres
ella hallaré, llamaré y abrirás. Eres tú mi sostén en mi necesidad. Ah, ah, Agradecidos estamos, mi Dios de los cielos, porque tú nos permites adorarte, Señor. Sabemos que tú eres lo mejor que hay para con nosotros, Señor. Y hay momentos tan especiales que necesitamos encontrarnos contigo, bendito Dios. Y yo sé, amado Señor, que todo aquel que busca lo encuentra. Por eso, Señor, abiertas están las puertas de mi corazón, dispuesto una vez más, Señor, a que tú tomes el control, a que tú hagas lo que tengas que hacer, Señor, a que tú transformes, regeneres, restaures, renuevas, Señor, la imagen de tu Jesucristo en mi vida, el sello inconfundible de tu majestad a través de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, bendito Dios de los cielos. Esta mañana prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, prepara nuestro oído, prepáranos absolutamente todo para poder hablar de ti y para conocer lo que tú tienes preparado en esta mañana, Señor. En tu nombre y en tu autoridad, contigo nos quedamos, papá. Amén. Bueno, muy buenos días con todos los que se van aplicando también en esta mañana. Y qué mejor hablar y entender que hace exactamente, podríamos decir que 8 días estábamos hablando de un breve relato del cielo. Luego el día lunes hablamos del cielo mismo, ¿cierto? Un breve relato. ¿Qué es el cielo? Es el hogar, es donde yo vivo, donde yo moro. Y el cielo mismo está hablando de Cristo mismo, porque Él nos decía en Juan 14, si no hay lugar aquí para vosotros, o allá donde yo voy, lo preparo, lo armo y luego vendré por ustedes. Él mismo se encarga. Hoy en esta mañana vamos a hablar un poquito más en lo que tiene que ver el cielo como redentor permanente y definitivo para cada uno de nosotros, ¿cierto? Vamos hablando que el cielo es el mismo Cristo. No es bueno especular sobre el cielo porque pues no hay una persona como tal en formación o en conocimiento como un geólogo, como un biólogo, no sé, alguien más que estudie la tierra, las plantas, los animales, en donde hagan una investigación de cómo es la tierra. No hay nadie que haga la investigación de cómo es los cielos. Y puede haber un sinnúmero de científicos que han estudiado sistemáticamente las propiedades físicas del universo. A veces sus teorías han entrado en conflicto con las interpretaciones de la revelación divina y viceversa. Pero en el caso del cielo no hay perspectivas en tal conflicto, porque no hay nadie que tenga la capacidad natural de ser un estudioso del cielo como los hombres que estudian la tierra. El hecho sirve para subrayar algo muy importante, que es la única fuente de la verdad para el cristiano, es la revelación especial en la Escritura. La enseñanza bíblica sobre el cielo enfatiza que éste tiene un carácter fundamentalmente redentor. La expectativa natural de todos nosotros es que nos debilitaremos y eventualmente enfermaremos y moriremos, pero no existe ninguna expectativa natural de un tipo similar con respecto al cielo. El cielo no es como una transformación de una oruga en mariposa, que es un cambio natural, que es posible explicar mediante los cambios físicos. Dar a la gente la impresión de que sí lo es y ofrecer así consuelo y fortaleza en un momento de pérdida es dar paso a lo profundo y peligroso error de engañar a quienes lo creen con un falso sentido de seguridad. El cielo no es una etapa de un proceso natural. El cielo es un redentor. Hay dos líneas de evidencia bíblica que lo confirman. La primera es el contraste entre el pecado humano en la tierra y la pureza inmaculada del cielo. Entrar en el cielo tal como somos y que en ese proceso el cielo sigue siendo el cielo. Haga la acotación, el cielo sigue siendo el cielo. Es una imposibilidad moral, ¿sí? Ahora, nada del mundo puede entrar en el cielo. Y quiero que me acompañen, por favor, a la Biblia, al libro de Apocalipsis, si son tan amables. Vamos a buscar el último libro de la Biblia, Apocalipsis 21-27. Vamos a mirar qué nos dice en esta mañana. Apocalipsis 21-27.
Perdón, Apocalipsis 21, versículo 27, y dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué digo que el cielo es redentor? Porque para el cielo lo único o alguien que va a entrar es aquel que esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Esto puede dañar nuestra perspectiva, puede haber un sinnúmero de cosas y puede haber un sinnúmero de preguntas, de inquietudes. O sea, ¿cómo así? Explícame. Sí, la primera, el primer constante es el pecado del mundo y la pureza inmaculada del cielo. O sea, nosotros estamos viviendo aquí en la tierra inmersos de pecados. El cielo es la pureza. Y así lo dice Apocalipsis 21-27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Porque la idea de la muerte es una transición natural e inevitable. La dicha del cielo, una dicha que nos espera a todos, es un error profundo y mortal. Sí, es un error profundo y mortal. El cielo es un hecho posible solo gracias a la obra de Cristo y a la unión personal con Él por la fe. Su resurrección y glorificación son las primicias de todos los que han muerto en Él, debido a que Él ha vencido al pecado y ha comprado el cielo para cada uno de aquellos que son sus seguidores. Dos cosas muy claras que quiero acotar. Primero, el hecho de que yo haya recibido a Cristo como Señor y Salvador no me da la garantía de ingresar al reino de los cielos. Es que la línea delgada del Evangelio es que simplemente yo hice la oración de fe, soy cristiano, recibo a Cristo y viva la vida. No, es el proceso que yo tengo durante mi vida terrenal o el peregrinaje terrenal, el cómo me comporto, el cómo vivo. No estamos viviendo en ley, estamos viviendo en gracia. Y vivir en la gracia implica mucho más allá de la ley. Implica aprender a pensar como Cristo, a actuar como Cristo, a accionar como Cristo. Él nunca juzgó, Él nunca miró, Él no vio condición social, ni condición política, ni condición económica, ni salud, ni enfermedad. Él absolutamente nada. Con todos se unió y a todos llegó. Por ende, esto de la gracia es hacia todos. Y se tiene que cumplir toda ley para poder entrar en la gracia. Dicho eso, aquí lo que es muy claro es que Jesucristo venció al pecado y por eso compró el cielo. El único que está firme en el cielo es Él. Cada uno de nosotros tenemos aquí entonces que entender que Cristo se humilló a sí mismo y como resultado de Dios Padre lo exalta hasta lo sumo, le dio un nombre que ante Él se doblará toda rodilla, conforme lo dice Filipenses 2:10. Ahora, es Cristo quien obtuvo la eterna redención para nosotros y es por ello que entró a los cielos, según lo que dice Hebreos 9:12. Por favor, vamos a ir a Hebreos 9:12. Esta mañana está bastante discutida, peleada. 9, versículo 12, y dice así: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. Jesucristo fue el que nos compró la eterna redención. Es Cristo y solo Cristo quien alcanzó la luz de la vida y la inmortalidad para el Evangelio. ¿Sí? Es Cristo quien ha ido a preparar lugar para su pueblo, conforme decíamos en Juan 14:2. Si no hay lugar, yo iré, haré morada para vosotros y luego vendré a llevaros. Eso nos aclara de manera contundente para aquellos que el Padre le ha dado que puedan estar donde Él está, para que vean su gloria, la gloria que Él tenía con el Padre antes de que fuese al mundo o antes de que fuera enviado al mundo. Juan 17:5, para mejorar y aclarar las condiciones que estamos estudiando. Juan 17:5 nos dice lo siguiente: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que fuese enviado al mundo. Nos habla de manera contundente y clara. No hay perspectiva del cielo sin Cristo, porque el cielo es el fruto de un punto final de una obra redentora. Es el estado en el cual el pecado, todas sus consecuencias serán finalmente derrotadas y erradicadas cuando esto corruptible se vista de la incorrupción
y esto mortal se vista de lo inmortal, conforme nos enseña 1 Corintios 15, 53. 1 Corintios 15, 53. Y dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué? Solo entonces ahí se cumplirá la palabra que está escrita: sórdida es la muerte en la victoria, conforme a 1 Corintios 15, 54. Que nos falte su tacita de café para pasar este trago amargo de la separación. Así el cielo es posible, y de hecho real para los creyentes, por la obra de Cristo y solo por su obra. El cielo es la corona de la salvación, la bendición última, puesto que el cielo redentor está sentado en Cristo. La Escritura enfatiza que no solo la esperanza y la ambición del creyente es estar en Cristo, sino también que Cristo es el corazón del cielo, tanto su punto focal como su eje. Aquel que da al cielo su gloria, santidad y buenaventuranza o bienaventuranza, el Cordero es el centro. Y la esperanza del creyente mientras esté aquí en la tierra es estar con Cristo, verlo tal cual como es y ser como Él, participar en la adoración, en el servicio de aquel que por su amor y por su sangre ha redimido y clama: el Cordero que fue inmolado es digno, nos dice Apocalipsis 5:12, ¿cierto? El Cordero que fue inmolado es digno. Pero, en segundo lugar, el cielo es permanente. Hablábamos de la delgada línea, ¿cierto? La primera delgada línea en donde hablábamos del pecado. Ahora estamos hablando de la segunda parte, que el cielo es, en este caso, permanente, ¿cierto? Es permanente. La vida en la tierra es transitoria. Es una transición hacia otro estado. La vida después de la muerte, el cielo o el infierno, pero el cielo o el infierno no son en sí mismos estados de transición hacia otros estados. Es el significado del juicio, porque el juicio es el juicio final y los destinos humanos se resuelven de acuerdo a la justicia que determina el juez. ¿Quién es el juez? Dios. Es decir, que el cielo es permanente y se destaca el hecho de que en el cielo, donde se declara abierta y públicamente la seguridad final del creyente en Cristo, la seguridad de la congregación o del cuerpo de Cristo tiene su origen en la eternidad, pues es conforme al propósito eterno de Dios que los hombres y mujeres vengan a la fe en Cristo, conforme nos dice Efesios 1:4, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y varios versículos más. Pero durante la vida del creyente en la tierra, esta seguridad, aunque tan real como siempre fue y siempre será, no es hecha manifiesta. Es suficientemente real porque el propósito de la elección de Dios nunca vacila ni varía, pero no es públicamente evidente. A menudo no es evidente para el propio creyente, aunque esté sostenido por la divina gracia y por la divina promesa de perseverancia y gloria finales. Pero el cielo está en permanencia, será evidente, entre otras cosas porque el cuerpo espiritual del que se ha revestido el creyente forma parte de la incorruptibilidad que entonces poseerá. En ese estado de resurrección no será posible para un creyente caer en pecado ni sucumbir a la tentación o a la debilidad. Será incorruptible. No hay perspectiva de una segunda caída. O sea, una vez que ya nosotros pasemos al cielo, una vez que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero, nuestro cuerpo como tal hace la resurrección en donde no es posible que nosotros caigamos al pecado o sucumbamos a la tentación, porque no va a haber debilidad. Entonces somos incorruptibles. Esa es la perspectiva de la segunda. No hay perspectiva de segunda caída. O sea, una sola vez y listo. Ahora, eso me lleva a entender que la seguridad final de cada uno de nosotros como creyente produce es la gracia de Dios, que mediante el don de la nueva naturaleza y la plena realización de lo que significa estar en Cristo,
La perseverancia y la seguridad final se hacen evidentes mediante la impartición de una plena nueva naturaleza, la imagen de Cristo impartida a todos aquellos que están en Cristo, quienes han sido incorporados por Dios a la muerte y a la resurrección de Cristo, quienes han sido predestinados para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo amado de Dios. Romanos 8:29, para que usted lo busque. Así como es imposible que Cristo peque o haya pecado, así será imposible al final que todos los que están en Cristo pequen. Póngale cuidado, las dos cosas no pueden. La tierra, el estado de pecado; el cielo, el estado de pureza e incorruptibilidad, ¿cierto? Algunos teólogos cristianos han estudiado, y particularmente bajo la influencia de las formas de pensamiento griego, a veces han concebido que el cielo es un término estático, como un lugar donde está o cesa el cambio. Consideraban el cielo en estos términos porque para ellos el cambio era sinónimo de decadencia y reconocían que no podía haber decadencia en el cielo. Concluían que tampoco podía haber cambios en el cielo, aunque tal concepción del cielo está lejos de la verdad, contiene un germen de verdad. El cielo es estático en la medida en que el carácter moral de los creyentes en el cielo nunca pueda decaer. Habrá crecimiento y movimiento en el cielo sin duda, pero no puede haber cuerpos ni cambios porque no habrá decadencia, ¿sí? Un momento, un lapsus de silencio, de pensamiento, en donde sí es cierto el cielo es el cielo. Y si tengo la gracia y la misericordia y la seguridad de resucitar con Él en un cuerpo incorruptible, sé que no va a haber pecado, sé que no va a haber segunda caída, no va a haber decadencia. Y para eso necesito esforzarme, para ello necesito trabajar, para ello necesito morir al ego, necesito morir al yo, necesito morir a mis sueños, a mis anhelos, a mis emociones, a mis bajas pasiones, tomando en cuenta que las pasiones aquí en el mundo son el elixir de la vida, el alimento, el agua, el sexo, el sentirse amado, el sentirse valorado, querido, apreciado, un aplauso, un qué bien, un guapo, tal vez, qué bella, te queda el corte. Todo eso ayuda a que el ego del ser humano crezca y por ende se crea lo que no es, cuando simplemente somos una vasija de la voluntad de Dios. Por eso la permanencia del cielo, la incapacidad de pecar de los que están en el cielo, no es una incapacidad que se mantiene mecánicamente por alguna fuerza o algún poder externo, como la incapacidad de salir de una habitación puede deberse a una fuerte cerradura, sino que se produce por un cambio de naturaleza personal. Esto es un cambio de naturaleza personal. ¿Sí? Por ejemplo, alguien que tiene actitud de voluntad o voluntad muy clara, muy precisa, decidió no volver a fumar y no lo hace. Decidió no volver a tomar y no lo toma. Queda muy lejos Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Fumadores Anónimos, Sexo Adicto Anónimos, queda lejos, porque depende de cada uno de nosotros si seguimos o no seguimos. Lo mismo es la vida cristiana. Es igual, si yo quiero seguir pecando, simplemente lo hago y no hay problema. Porque como estamos en gracia, pecamos, empatamos, volvemos, borramos, borrón y cuenta nueva. Y esto es lo que nosotros necesitamos para vivir con Él. Que no necesitamos seguir viviendo eso. La política cristiana como tal, el manejo como tal, para que el cristiano, el creyente, el socio, qué sé yo, el de la congregación, el discípulo, no se vaya de la congregación y sea un número menos, es simplemente adular a los egos de cada uno de nosotros. Y eso no puede ser. El Evangelio como tal nos habla claro. Pecado, incorrupción. Santidad por un lado y pecado o inmundicia por el otro. Y bien lo dice el Salmo. En pecado me concibió mi madre. Pero también en santidad y en sacrificio me concibió Cristo a través de la muerte de la cruz. Y esa sangre preciosa hace que yo
sea valioso para Él. Que usted y yo seamos valiosos para Él. Que usted y yo tomemos decisiones en donde hay un antes y un después. No podemos seguirnos escudando en excusas baratas. No podemos seguir excusándonos en simplemente lo que dice el mundo, lo que dice aquí la tecnología, la simple vanidad del ser humano. Es una cerradura, lo avisa. Pero si realmente, en este caso muy particular, el cambio es un cambio de naturaleza personal. Y naturaleza, digo, que la naturaleza humana deja de ser como tal naturaleza humana y pasa a ser una naturaleza santa, de santidad. No es meramente que la persona no quiera pecar, sino que no puede querer pecar. Ya no hay malicia en su corazón, ya no hay malicia en sus ojos, ya no hay malicia en su mente. Y no querer pecar, porque tiene la naturaleza santa y sin pecado. Tal idea no se puede ver. Hay muchas, como le digo, muchas mentes modernas para las cuales la capacidad de escoger entre los diferentes cursos y acciones entre el bien y el mal, suponiendo tal elección sea posible, es un bien supremo. La idea de que una persona pueda cambiar de tal manera que ya no le sea posible escoger lo que es malo se considera una infracción a su propia libertad. Recordemos que Dios nos dio, libre albedrío. Y el anatema es algo aborrecido. Y la infracción es una violación al libre albedrío. ¿Por qué lo hago? ¿Porque quiero llegar al cielo? Eso sería avaricia, codicia. Sí, quiero llegar al cielo, entonces me cohíbo de no comer, de no pecar, de no vestir, de no ser vanidoso, de no disfrutar de lo que hay, de no salir a pasear, porque hay muchas cosas, recreación, familia, etcétera, etcétera, desarrollo personal, capacitación intelectual, académico, etcétera, etcétera. Todo el ser humano lo tiene, pero lo tiene hasta cierta medida que habla el libre albedrío. Pero este no es un punto de vista bíblico. Mientras que la Escritura valora la capacidad de una persona de actuar sin restricciones ni coacciones, da una mayor forma al individuo que actúe de acuerdo con la verdad, de acuerdo con lo que es recto, la libertad. Y en la Escritura no es la libertad que tiene un individuo amoral para hacer lo que quiera, sino que es el servicio a Dios. Esta libertad, en contraste a la esclavitud al pecado, la que Cristo prometió a sus seguidores. Y quiero que leamos Juan 8, 32 al 36, para poder comprender lo que estamos hablando. Juan 8, por favor, Juan 8, 32 al 36. Y dice de la siguiente manera: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis libremente libres. ¿Quién es en este caso que nos libra? Cristo. Toda esta mezcla de conocimientos, toda esta mezcla de frases se reduce a una: ¿quién es mi libertador? Es Cristo. Conociendo la verdad, pero dejando a un lado la vanidad, el egocentrismo, mis anhelos, mis sueños, mis deseos, lo que soy y lo que duele. Porque duele dejar. Duele dejar la vanidad, duele dejar el ego, duele dejar que yo soy, yo alcance un título, yo alcance dos, yo alcance 3 títulos. Tengo los títulos, me los disfruté, me los gocé, los estudié, me sacrifiqué. Pero ¿qué me sirve si sigo viviendo inmerso en pecado, vacío, hueco, amargado? Cuando conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Verdad que no todos aceptamos? ¿Verdad que no todos la gozamos? ¿Verdad que duele?
y duele dejar. Porque ¿quién de los que está detrás de la pantalla, quién de los que están escuchando, puede decir no? A mí me da igual mi casa, mi carro, mi negocio. No es mío, es de Dios. Pero usted lo atesora. Usted lo cuida. Usted no permite que le pase nada. Usted tiene una mascota. La quiere, la cuida, la protege. Si se enferma, llora con él. Se le parte su corazón. Usted puede imaginarse cómo Dios debe estar al mirarnos a cada uno de nosotros, en vez de acercarnos cada día, alejarnos de Él. En vez de pegarnos a esa vida verdadera, cavamos cisternas que no nos dan agua viva, sino es muerte, es desolación, es soledad. Y podemos jactarnos mucho de un matrimonio feliz, de unos hijos inteligentes, grandiosos, que están triunfando. Y puede aferrarse a un sinnúmero de cosas. Pero muchas veces usted lo piensa para madrugar. Usted lo piensa para leer la Biblia. Usted lo piensa para orar porque no sabe cómo orar, no sabe qué decir, no sabe cómo hacer. Y cuando la palabra nos conforta, es muy difícil. Por lo tanto, por muy libre que sea una persona, políticamente hablando, financieramente hablando y en cada uno de otros aspectos, y sus decisiones son coacción con pecaminosas o coacciones pecaminosas, esa persona no es libre, sino que vive en esclavitud. La libertad del cielo entonces es la libertad del pecado. No es que solamente el creyente esté libre de pecado, sino que está tan constituido, reconstituido de tal manera que no puede pecar. No quiere pecar. No quiere pecar sin tener tal carácter moral. Es ser menos que libre. Como muchos sostienen entonces, por supuesto, que Cristo no es libre, ni tampoco lo es el Padre Dios. Pero es un miserable engaño suponer que solo si Dios pudiera pecar, solo si pudiera sucumbir a la tentación, entonces sería libre. La suprema gloria de Dios lo que hace es sumamente digno de adoración, lo que le hace sumamente digno de adoración, el objeto de la confianza absolutamente, es que Él es incapaz de cambiar, es incapaz de apartarse de lo inmaculado. Es el estándar de su propia santidad majestuosa. Si Dios pudiera hacer el mal, ¿cómo puede alguien saber que no lo ha hecho y que lo hará? Dios no está restringido. O sea, libre, Dios es inmaculado, está libre de mácula, de mancha, de pecado. Y eso es lo que es el cielo. Eso es lo que necesitamos y lo que estamos hablando en estos tiempos de devocional, cuando empezamos con el cielo, con una breve reseña de lo que es el cielo. El cielo mismo que era Cristo. Y el cielo como redentor y permanente y definitivo. ¿Quién es? Es Cristo quien me da la libertad. Todo esto se marca. Olvide todo lo que le dije. Y enmárquese en algo muy importante. Juan 8:32 al 36. Y para poder orar, vamos a leer nuevamente. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Le respondió: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino el Hijo quedará para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ser libres. Necesitamos despojarnos de lo que hasta ahora hemos sido.
Necesitamos despojarnos de lo que hasta ahora de manera egoísta, de manera simple, vana, absurda, y aún pecadora hemos vivido. Una falsa santidad, en un falso cristianismo, en un falso soy de Cristo, en un falso soy de tal o cual congregación. La congregación no nos hace Cristo, y lo dice su palabra. Verdaderamente seremos libres. ¿Quiénes lo dijeron? Los dijeron los israelitas, los que son del linaje de Abraham, y lo dijeron con seguridad. Si sois de Cristo, linaje de Abraham sois. Podemos sacar esa carta como tal. Pero ¿qué tan dignos somos para sacar esa carta? Recordemos que nosotros tenemos un abogado defensor, pero también tenemos un fiscal. Y el juez es bastante imparcial. Y las pruebas son contundentes. No siendo más, lo único que yo puedo decir es que en este breve relato del cielo, un hogar, un lugar apartado, y siendo Cristo mismo el cielo, y siendo el cielo de manera permanente, que es el Redentor para con nosotros porque nos hace libre, es necesario que le entreguemos nuestra vida. Allí donde está, oremos. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana, Señor. Y aún el mismo hecho de decir, Padre, me queda muchísimo y demasiado grande, Señor. Hay emociones encontradas. Hay tanto dolor en mi corazón, porque tú mismo nos das la capacidad de mirarnos, de vernos, en dónde estamos y de qué manera estamos avanzando en nuestra vida. Queremos presión, queremos facilidad, queremos prontitud y queremos todo de la manera más fácil. Y aún la misma ciencia nos ha ayudado a cortar un sinnúmero de procesos. Hay tanto medicamento para tantas enfermedades, cuando antes simplemente era alguna planta, alguna situación, alguna forma, alguna fruta, alguna hortaliza, que traía todo eso para cambiar. Y Dios es perfecto porque hizo un hábitat adecuado para que ninguno de nosotros tenga falta de nada. Sin embargo, somos tan simples al levantar una oración porque reconocemos que ni siquiera ni las frutas ni las verduras las tomamos con agrado porque no son de agrado a nuestro paladar. Sin embargo, las hiciste para mantenernos fuertes, sanos y llenos de vitalidad. Si habla, amado Señor, del vestido, somos vestidos con vanidad. Somos vestidos con aparentemente un asesoramiento de colores, de texturas, de formas. El calzado de nuestros pies es acorde a lo que aparentemente necesitan los pies. Un zapato cómodo, suave, flexible al caminar, que nos dé descanso, que nos dé soporte en nuestro peso y en nuestra estatura. Nuestro aseo personal es con un jabón y un champú acorde no solamente a mi poder económico, sino es acorde a un estándar publicitario y aparentemente recomendado que es mejor para la piel, para que no quede, para que no se arrugue, para que quite las manchas, para que le mantenga el cabello voluptuoso, luminoso, brilloso. Y si seguimos analizando quiénes somos, Señor, bien lo dijiste, entre el pecado y la santidad. Hoy estamos inmersos en ello, Señor.
en no saber cómo leer. Decirte hoy, Dios de los cielos, que estamos totalmente agradecidos porque nos hace falta mucho para comprender qué es el Hijo, qué es ser realmente libre. Y si puedo concebir el concepto de libertad en mi vida, aún me falta el cómo vivirlo, el cómo disfrutarlo. Porque el Señor de los cielos, inmerso tantos años en pecado, en vanidad, en orgullo, en inocencia, en humanidad, no es fácil alejarme, no es fácil dejar al Señor de los cielos. No es fácil, Dios. Y aún mi Dios, ese huerto de Getsemaní se transformó en un antes y un después aún para tu propio Hijo, que sabiendo lo que se iba a enfrentar, amado Señor de los cielos, te dijo: pasa de mí si es posible esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y a esa es la que nos aferramos en esta mañana, Señor, sabiendo que tú nos haces libre a través de tu Jesucristo, Dios. Gracias, porque esa copa está en mis manos y tengo que aprender a vivirla con ella, a disfrutar de ella, a ser como ella, a pensar como ella, a actuar como ella, a accionar como ella. Porque mi mente tiene que ser la de Cristo, mi corazón de Cristo, mis acciones conforme Cristo y mi visión conforme Cristo tenía el panorama, no solamente de ese momento en Israel, sino del mundo entero, y aún la visión del mundo como tal, para habernos alcanzado hasta hoy en medio de tanto. Señor, gracias porque soy un privilegiado. Señor, gracias porque he sido un llamado, un escogido y un apartado. Necesito que todos los días me sostengas. Necesito que todos los días me acompañes, me ayudes, me llenes de esa libertad y me permitas disfrutar de ti, Señor. Padre, solamente hay dos estados: pecado y santidad. Ayúdame a vivir en santidad. Ayuda, Señor, a que mi fe se acrecente de manera contundente, segura y precisa, y pueda vivir a la altura de mi voluntad. Señor, no siendo más, hoy en esta mañana solicito para todos aquellos que me escuchan, que tu bendición sea con ellos, que tú mismo, que conoces sus corazones, que sabes sus vidas, sus sufrimientos, sus penas, sus dolores, todo cuanto vivieron, todo el dolor, el daño, las heridas y todas aquellas cicatrices que hay en su vida, Señor, las sanes, tú las restaures, tú traigas la libertad para poder disfrutar, Señor. Aún gracias por mi propia libertad, Señor. Agradecidos, bendito Dios, por este momento. Agradecido de manera contundente por la vida de Claudia Patricia, de Jimmy Sebastián, de Luz Adriana. Uno agradecer la vida de mi padre, de mi madre, Señor, quienes fueron instrumento tuyo, bendito Dios de los cielos, para poder hoy disfrutar de ti. Agradecidos por el pueblo, bendito Dios, en donde tú me has colocado, porque hermosa es la heredad que me ha correspondido, Señor. Bendigo, bendito Dios, la provincia de Los Ríos, Babahoyo, de manera especial, Matancacao, mi Dios de los cielos, que nos corresponde, y que tú nos regalaste la bendición y la unción de aún permanecer con ellos. Pero también, bendito Dios de los cielos, por el Ecuador, por cada uno de nosotros, por esta familia, bendito Dios, esta familia teoterápica, teocéntrica, bibliocéntrica, que solamente tú nos darás tu bendición. Acompáñanos, Señor, en las actividades de este día, y sé tú mismo tomando con poder y con autoridad a quien corresponda, Señor, en la impartición de tu palabra en esta tarde, Señor, a las 5 de la tarde. Danos de tu bendición. Quédate con nosotros, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Un tiempo que solamente podemos decir gracias a Dios, al cariño de cada uno de ustedes. Y pues 5:00 de la tarde y nuestra reunión de Dios los bendiga.